mencionábamos que ya estaba confirmado un vínculo entre los restos de la víctima, Diego, el chico que fue encontrado, sus huesos fueron encontrados allí, y la gente que vivía en esa época en el que fue asesinado, ¿no, Diego? Exactamente, Mariana. Mira, tengo el celular en la mano porque en estos momentos está declarando una persona vía Zoom. Es un hombre que vive en el exterior y que era compañero de colegio de Diego Fernández Lima, ya lo podemos decir el nombre completo, y además era compañero de colegio de un hombre que hoy tiene 56 años, que se llama Christian Graf, y que vivía en esa casa, que también era compañero de Diego Fernández Lima, que es este hombre, y que tiene la sospecha, el fiscal López Perrando, de que podría haber sido el asesino. Tremendo, se va cerrando el círculo, hay que decirlo. Vamos a hablar en un rato con quien fue compañero, uno de sus compañeros de Diego, ¿no? Que lo conoció mucho en esa época y que conoció también a Obvio, Graf, por supuesto. Que eran compañeros todos del colegio, así que enseguida vamos a tener ese testimonio. Ahora, este crimen pasó hace muchísimos años, decíamos ayer, puede estar prescripto ahora. ¿Puede estar prescripto? ¿Puede llamar indagatoria igual? Bueno, tiene pensado hacerlo el fiscal López Perrando, si esto avanza. ¿Con qué hipótesis? 26 de julio del 84. Diego Fernández Lima, como contamos ayer, sale de su casa a tomarse el colectivo para ir a ver a un amigo. Llega a la esquina de Naomi Monroe. Y ahí lo ve otra persona. Por eso nosotros ayer decíamos, el último rastro es de esa esquina, porque claro, hay una persona que le ve y lo llama por su apodo, que después esa persona declaró en aquel 1984. Y ahí evidentemente cree el fiscal que se pudo haber cruzado con este hombre que hoy, digo, tiene 56 años. Pero que en ese momento tenía la misma edad de Diego, eran compañeros del colegio. Que hoy tiene una familia, tiene hijos, tiene su... Ahora te voy a contar más detalles de quién es el presunto asesino. Nunca imaginaron que iba a salir a la luz, ¿no? Si realmente este fue el asesino, ¿no? Todos estos años, esos restos descansando ahí bajo la tierra y jamás nadie iba a encontrarlo. Por supuesto, salvo que haya algún tipo de trabajo que mueva el suelo, como finalmente sucedió. El destino, ¿no? Cree entonces el fiscal López Perrando que se pudo haber cruzado con Graf, que Graf lo invitó a su casa, por eso es que desvió su camino sin tomarse el colectivo, y una vez adentro de la vivienda pudo haber sido asesinado de un cuchillazo, y después, y acá viene lo interesante, más allá de todo esto es interesante, que ¿quién lo ayudó a este chico que tenía 15 años a intentar desmembrar el cuerpo? Porque solo creen que no lo pudo haber hecho, por lo tanto pudo haber tenido algún tipo de ayuda. ¿Y de la familia? Porque se lo enterró en el jardín de la casa. Hoy en ese chalet vive la madre de este hombre, antes vivía él y una hermana que ahora ya vive en el sur del país. Él tampoco vive en ese chalet, solo vive esa mujer. Y él tiene formada su familia, tiene formada su vida. Una vida que durante 41 años intentó olvidar ese día. Exactamente, una propiedad que nunca vendieron. Nunca vendieron. Una propiedad que sabían todos quizás que había una persona enterrada en el jardín. Muy probablemente. Que estaban muy tranquilos sabiendo que no iban a vender esa propiedad, capaz. Muy probablemente, Mariana, muy probablemente. Algo que decía, vos mencionabas al principio y todos conocemos como la casa de Cerati. Y claro, nosotros todos hacemos la aclaración, ¿no? No era la casa de Cerati, pero ayer Javier, el hermano de Diego, decía algo muy interesante. Yo a Cerati le tengo que agradecer, porque si esta no era la casa de Cerati... No se hablaba del tema. No se hablaba del tema y yo me moría sin saber qué pasaba con mi hermano. Así que yo le tengo que agradecer a Cerati y le tengo que agradecer a los medios que ponen casa de Cerati. Claro, porque gracias a esto sabemos. Exactamente, Cerati vivió ahí un año o dos alquilando, ¿no? Totalmente. Y te vuelvo, Mariana, por un momento a lo que te decía al principio. Está entre el 2002 y 2003. Está declarando una persona que vive en el exterior, compañero de colegio, que cree el fiscal que es el testimonio que le falta para cerrar el círculo. Que es el testimonio que le falta porque los conocía muy bien a los dos. Es escalofriante, porque ¿no? Era amigo de los dos. Que además los unía una cosa más. Diego tenía moto, le gustaban mucho las motos, y Christian Graf arreglaba motos. ¿Y cuál podría haber sido el móvil? Porque que un chico de 15 años asesine a otro de 16, o sea, es realmente, ¿no? Lo decíamos ayer, los paralelismos con la serie Adolescencia, para dar efectivamente una referencia que creo que todo el mundo conoce, porque es una serie muy vista el día de hoy y hace unos meses fue un verdadero boom, ¿no?
móviles propios, lamentablemente, quizás, estamos en el terreno de las hipótesis, sí, claro, ¿no? por supuesto. De los disturbios propios entre adolescentes, de los conflictos de adolescentes, del hostigamiento, del bullying, probablemente esto. Hay que decir también que la deficiencia en la investigación, no la actual, sino a lo largo de todas estas décadas, o el desinterés, habría que decir, en que esto sea descubierto, también es bastante llamativo. No quiero, por supuesto, endilgarle a nadie. Y la cantidad, ¿no?, de chicos que están desaparecidos y que nadie está buscando. Son más de 200 en la Argentina, pero en este caso llama poderosamente la atención. Y hay que agradecerle, como bien dice el hermano, a Cerati, pero también, a ver, al avance de ciertas obras inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires, porque ese tipo de casa, que eran mansiones, tiende a desaparecer, y más en los barrios de zona norte, porque bueno, obviamente compran los terrenos de determinados desarrolladores para hacer grandes torres. De hecho, ahí van a hacer un edificio, y hoy, Mariana, hablé con una de las integrantes del equipo argentino de antropología forense que estuvo trabajando con esos restos óseos, y lo que me decía es que lo que ellos se encontraron, ellos fueron 3 días después de que se dio la denuncia. Lo que me decía es que ellos encontraron estos restos en lo que era el cerco vivo. Es decir, como bien señalaba Martín, había 2 propiedades, hay 2 propiedades, 2 terrenos. Uno que es donde actualmente está todavía en manos de la familia Graf, donde vive la madre de Christian Graf, y el otro que es donde se está llevando adelante esta obra. Ellos lo encontraron a poca superficie, no solamente a 60 centímetros, sino a mí lo que me explicaba es que el espacio donde encontraron los restos óseos, que es como están así, no como los vimos después dispuestos en la foto, era muy reducido, con lo cual era muy difícil que ese cuerpo no lo hubieran intentado desmembrar. Claro. Porque evidentemente total. no podía caber en un espacio tan pequeño, era más o menos 1,20 m. Por lo tanto, esto no es algo que podría haber hecho un chico solo. Eso es determinante. Eso es Y es escalofriante imaginar una familia colaborando en el desmembramiento de un compañero del colegio del hijo. Y que guardó silencio durante 41 años, claro, y que creyeron que era una historia completamente terminada. Mariana, pero 41 años después sale. También. Y esto que te quiero mostrar, perdón, Guido. No, decía, vos decís una familia cómplice. El clan, obviamente secuestraban, era otro modus operandi, pero el clan es exactamente lo mismo, eran todos cómplices de un delito. Bueno, mirá, ahora que traes a los Pucchio, brevemente nada más, en el caso Pucchio, uno de los integrantes de la familia estuvo buscado, prófugo, y una vez que prescribió la causa, se presentó en la justicia y dijo: hola, les pido por favor que me dejen de buscar. De favor, así. Porque, exactamente, porque yo ya prescribió, que podría pasar lo mismo en este caso. Esto que estábamos viendo, Mariana, es el recorte de la revista Esto de 1984. La tapa que mostrábamos ayer. La tapa que mostrábamos ayer. En ese momento no podíamos mostrar ese recorte. Dice: los padres de Diego creen, y la continuidad es que fue secuestrado por una secta. La familia Fernández, con mucho miedo, ha decidido romper el silencio. La gente tenía miedo. ¿Pero sabes por qué tenía miedo? Porque no hacía mucho tiempo estaba la Argentina bajo la dictadura. Claro. Por eso es que daban la entrevista, fíjate. Dan la entrevista de espaldas. Claro. Esta mujer, porque esta es la otra historia, se llama Irma. Hoy tiene más de 85 años, 87 años. Está al tanto de que apareció su hijo, al cual buscó durante 41 años. Sus otros 2 hijos, Diego tenía 2 hermanos, le apagan el televisor para que no mire, porque no le han contado seguramente los detalles. No le contaron los detalles, sí sabe que va a morirse conociendo cuál fue el destino del hijo que buscó durante 41 años. Pero quizás sin justicia para ese hijo, ¿no? Muy probablemente. Bueno, vamos a hablar con Armando Mainoli. Armando es el expresidente excursionista, jugó junto a Diego cuando eran chicos, ¿no? En las inferiores. En el Bay Fútbol. Ahí está, en el Bay Fútbol, con Diego Fernández justamente, ahí nos está escuchando. ¿Cómo estás, Armando? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Armando, ¿eras amigo, eras compañero del colegio de Diego? No, yo era compañero del club. Del club. Jugamos en el Bay Fútbol y jugamos en la transición que había en esa época. En AFA se reconocían en primera división solamente 2 categorías de divisiones inferiores. Y cuando uno salía del Babi tenía un momento de transición, que era lo que ahora vendría a ser el fútbol infantil, hasta jugar en séptima división. En esos años, que fueron un año y medio, compartimos. ¿Y eran amigos? Sí, digamos, teníamos una relación de 4 o 5 años entrenando, compartiendo club,
no tenía una amistad de ir a la casa, de estar todo el día con él. No, pero está bien, amigos del club, ¿no? Que tenían ese espacio en común. Sí, nos conocíamos y por ahí estábamos... Y Armando, no sé. ¿cómo fue cuando desapareció Diego? ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Porque eras chico? Claro, sí, en realidad era como la noticia que nos asombraba a todos, pero como bien dijeron recién, nosotros nos criamos en la dictadura. Claro. Si bien en la dictadura no era frecuente saber de los secuestros, obviamente algunas personas lo conocíamos o sabíamos, pero en Argentina se sabía que cuando alguien lo secuestraba, no aparecía. Por motivos políticos, no solamente no aparecía, sino que no se hablaba. No se hablaba. Entonces, en esa época fue como que sí, que sabíamos que había desaparecido, porque en esa época recuerdo que el padre había ido al club a preguntarnos si lo habíamos visto, si estaba con él, si habíamos estado con él, y después, bueno, los profesores todos nos dijeron que hacía un par de días faltaba de la casa, y lo que más se tomó en esa época, lo que sí recuerdo, era la teoría de que había sido una secta, claro, o que había sido por un tema ¿Y de dónde salió esa teoría? Solo porque estaba de moda. Estaba de moda, exacto. De moda la época de las sectas y la época también de los órganos, que decían que secuestraban gente para vender los órganos. Exactamente. Exacto. Me imagino que es fuerte, ¿no, Armando, que desaparezca, que de un día para el otro no esté más un chico que era compañero de ustedes, que jugaban al fútbol. En lo personal, ¿a vos te afectó? ¿Y cómo te afectó ahora la noticia de saber que lo encontraron? Y ahora me afectó en el sentido de que casualmente hace, no sé, un año atrás, así, no me recuerdo bien por qué motivo, pero había subido en Facebook, en mis redes, fotos de cuando yo jugaba al fútbol en excursionista, en el barrio, en los inferiores, y en todas las fotos aparecía Diego. Ahí la estamos viendo. Amigos míos me llamaron y me decían, mirá el galleguito, el chico que desapareció y nunca más supimos nada de él. Como que algunos todavía lo teníamos presente. Y realmente me asombró, primero obviamente el hecho, y que por suerte tuvo la repercusión porque fue la casa donde vivió un músico de reconocimiento internacional, que se hayan encontrado los restos. Armando, qué fuerte. Sí. ¿A dónde te lleva a pensar o qué te dice a vos el nombre Christian Graf? ¿Te suena? No lo conozco. No lo conoces. ¿Cómo era Diego? ¿Cómo era Diego con sus amigos, con sus amistades? Era una persona dada, por lo que recordás en ese momento, de que vos, no sé, habrá ido a tu casa, ¿era común hacer eso, de ir a la casa del otro? Era un chico tranquilo. Claro. Era un chico tranquilo, a mi casa no fue, ya te digo, nosotros éramos amigos del club, sí compartíamos por ahí 5 o 6 horas en el club, entrenando, jugando, pero él tenía 2 grandes grupos de amigos, uno que eran los chicos del Asturiano, que en el club había muchos chicos que tenían familia españolas que iban al Asturiano, que compartían también practicar fútbol en excursionistas. Y ahí tenía un grupo grande de amigos. Y después, bueno, los amigos que tenía tanto en el club como en el colegio. Pero no era un chico, digamos, violento, no era un chico que ejerciera bullying, todo se dice que era una persona muy tranquila. Muy simpático, muy tranquilo, cuando el fútbol era habilidoso, y era un chico muy ameno, te podías dar, generaba empatía estar con él. Sí. No era un chico que por ahí... por ahí te causaba cierto rechazo o no tenía feeling. La verdad que era un pibe muy querido entre todos. Sí, Franco. Armando, ¿te dice algo alguno de los objetos que fueron encontrados junto a los restos de Diego? Por ejemplo, una ficha de casino. Quizás no te sugiera nada, ¿no? Pero es una pregunta que se impone. Un reloj porque era lo que todos los chicos de esa época queríamos tener en la moneda. Este tipo de reloj, o el reloj Texas, a los que estaban de moda. Ok. Y la moneda esa china también. La moneda china, ¿no? Que alguien me decía que una moneda de I Ching. Pero alguien me decía que era común que los jóvenes, no sé, vos Armando si nos podés confirmar esto, que se use como si fuese como un colgante. Exactamente. La moneda la usábamos, se perforaba. Claro. Además, perdón, la década del 80 es una década muy coleccionista. Sí, se usaba y mucho coleccionar monedas, billetes, latitas, era muy habitual. Sí. Latitas de fútbol. Claro. Armando, preguntarte por el padre de Diego, porque sabemos que él murió en un accidente de tránsito buscando a Diego. Muy cerca, por cierto, de donde fue encontrado. A pocas cuadras. Sí. Muy cerca, pero preguntarte si el papá de Diego iba hacia ustedes para preguntarles datos
o si tuvo alguna charla con alguno de los integrantes del club. Sí, bueno, obviamente vino al club, como te dije antes, a averiguar si sabíamos algo de él, si lo habíamos visto, apenas había desaparecido al día o los días, no recuerdo bien. Tuvo, obviamente, charlas con los directivos, sobre todo los que eran del baby fútbol, los que manejaban esa actividad y el fútbol infantil. Pero a mí también me une una relación particular porque mi papá tenía un taller mecánico en el barrio, en una cuadra del club, un taller que tenía más de 50 años de antigüedad. Y el padre de Lima tenía una casa de repuestos de autos en la calle Kramer. Y mi papá era cliente, así que se conocían más allá de la relación del fútbol. Y mi papá sabe, bueno, obviamente que después de que desapareció, el padre empezó digamos, como, obviamente, por las circunstancias, a desmejorar físicamente. Después la casa de repuestos cerró y él dedicó su vida, hasta que tuvo el accidente, a buscar a su hijo. Qué fuerte, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Realmente, yo escuchaba el testimonio de uno de los hermanos, que en ese momento tenía, claro, que tenía 10 años, ¿no? Totalmente. Que creció buscando al hermano. O sea, una familia asignada por esta tragedia, ¿no? Y de golpe la respuesta, estaba enterrado ahí en esa casa, lo mataron, y la ausencia de la posibilidad de justicia. Totalmente, Mariana. De hecho, vos cuando lo escuchás a ellos, primero cuando los lees en el recorte de la revista y después cuando los escuchás hablar ahora, te das cuenta que están atravesados por esa búsqueda, completamente atravesados. Por eso le quería preguntar a Armando, si me permitís, Mariana, si recordás afiches, si la búsqueda era activa, si recordás que había panfletos, algún tipo de marcha, o cómo era esa búsqueda particularmente. No. Sí recuerdo por ahí algunos de esos afiches que ahora están apareciendo, que se ven en los programas, pero no era porque, digamos, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. En los 80, claro, esto que dice, era mucho más difícil, no es como ahora que si alguien desaparece, aparece en las redes sociales y por ahí, o las redes sociales en clasificación que tiene la misma. No, había solo 4 canales de televisión. Tal cual. Encima en esa época, no sé si no era la de los horarios, que funcionaban 2 horas por día, nada más. De cómo titulaban. Claro. Y también la manera de comunicarlo, ¿no? Chicos, y la policía. Exactamente. Tengo entendido además, perdón, Mariana, que Armando, quizás esto vos lo sepas, cuando la familia va y hace la primera denuncia en una comisaría de la zona, había un único formulario. Claro. Incluso que era por fuga, ¿no? La sospecha era otra, y es por fuga del hogar. Exacto. Bueno, pero a ver, yo no estoy denunciando una fuga del hogar de mi hijo, por ejemplo. Estoy creyendo que le pudo haber pasado esto otro o aquello, no, fuga del hogar. Esto que decís, Armando, también de que se tomaba con pinzas la desaparición, ¿no? Como si la desaparición de un chico pudiera tener que ver con algún tipo de delito de algo, ¿no es cierto? Entonces mejor no hablemos de esto. Teníamos que entender lo que dije antes, que veníamos de la época de la dictadura donde teníamos otro chip, que no es el de ahora, y donde hasta antes era difícil que un juez te tome un habeas corpus. Claro. Esto lo digo porque soy abogado y hoy pones un habeas corpus y a las 24 horas después te está respondiendo. Claro. Antes, si leemos la historia, hay miles de más por desaparición de personas. Y esto nos da una idea de lo que fue esa lucha, ¿no? De esos padres, claro. De esta mujer que hoy tiene 80 y pico de años. Y que seguramente, no sé, me imagino todo lo que le pasará por su cabeza, ¿no? Y de este hombre, el padre que murió buscándolo, ¿no? Sí, Lu. Armando, quería preguntarte, ¿qué recordás de lo que a lo mejor la institución pudo haber hecho y cómo era el día a día entre los compañeros, no solamente con él, sino también en relación con las temáticas, a lo mejor, digamos, típicas de la adolescencia, como son los conflictos con los compañeros, las agresiones, lo que hoy en día se llamaría bullying? No, la verdad que no recuerdo mucho, además no hubo mucha. Digamos, en esa época, vuelvo a lo de antes. No se hablaba. La Argentina de hoy no es la Argentina de hace 40 años atrás, supuesto. Y la sociedad tampoco. Digamos, digamos, hasta yo yo dejé de ser presidente de excursionista en el 2011, y en mi época sobre todo para las divisiones inferiores, hemos tenido talleres para los chicos contra las adicciones, contra la drogadicción, contra el juego. Pero en esa época, en la época que yo era adolescente o que era infante, no existía. Digamos, era otra sociedad. Obvio. ¿Y qué te pasó a vos por la cabeza y por el corazón cuando escuchaste esta historia? Cuando escuchaste el nombre del que había sido tu compañero.
Yo no lo podía, digamos, no lo podía creer. Encima a mí me lo comentó un compañero mío que también jugó con él, que es abogado, que trabajamos juntos, y cuando me puse a leer la nota dije, era increíble. Y la verdad es más, hasta a mí por ahí por el tiempo, las fechas, por ahí algunas como que no me coincidían, pero después recopilando me di cuenta que obviamente que debe hacer él. Y por un lado, bueno, me da escozor y el macabro hallazgo, pues la verdad que es algo increíble, que encima está enterrado a tan pocas cuadras de la casa de él, y que pasaron 40 años para que se pueda encontrar. Por otro lado, me reconforma el hecho de por lo menos que la familia pueda saber que apareció el cuerpo, que puede tener, si son creyentes, que podría llevar una flor a algún lado. Totalmente. Y a mantener esa presencia. ¿Armando? Y por último, bueno, también sé que como abogado que la causa va a prescribir, porque ya prescribió, y lo único que se podría llegar a hacer desde mi punto de vista es un juicio por la verdad. Pero quien cometió el hecho, por más que se lo encuentre, no va a tener una pena. No va a tener una pena, pero sí, por supuesto, una condena social. Sí, repudio social. Exactamente, si se comprueba que es esta persona cuyo nombre ya se conoce, es tremendo. Aparte, me imagino esa familia conviviendo con la presencia de un cadáver en su jardín toda la vida. O sea, muy probablemente su nueva familia, no lo sepa. Además. O sea, su mujer. Igual creo que como abogado también es muy difícil comprobar el hecho en sí. Más allá de que se tenga una presunción, las pruebas objetivas de pasado el tiempo no son tan fáciles. Armando, no, yo entiendo que es difícil de comprobar. Ahora, si eran compañeros del colegio y está enterrado en el jardín de la casa, es como que igual es raro. Es raro, ¿no? Nadie fue a ponerlo ahí. ¿No te señalan y cerrás tu perfil en redes sociales? Viste que tenía un perfil en Facebook. Digo, bueno, eso también es raro. Pero esto también se entiende porque todo el mundo le debe estar escribiendo. Pero digo, Mariana, vos no tenés, no digo que él sea el culpable, pero no tenés nada que ocultar. ¿Por qué cerrás tu perfil de redes sociales? Es que sí tiene para ocultar, porque material. Ocultaron 40 años un cadáver en el jardín. O sea, aunque no lo haya matado él, que no sé si no lo mató él, si se murió solo, no sé, cualquier cosa que haya podido pasar, estaba enterrado en el quería jardín. preguntarle, Armando, si vos recordás... La figura de encubrimiento le corresponde a todos los Claro, exactamente. Claro. ¿Vos recordás alguna ligazón entre Diego Fernández, tengo entendido que le decían el Gaita, con las motos? Ya te voy a decir por qué te lo pregunto. Sí, creo que él tenía como una de esas 1000 motos. En esa época eran muy comunes. Creo que unas motitos muy chiquititas, que eran más chicas que las motos normales. Hay que prestar particular atención a las motos en esta historia. ¿Por qué? Porque desde la Fiscalía tienen elementos para pensar que lo que los podía unir y quizás los puede llevar a un posible móvil sean las motos. Yo decía al principio del programa, Diego andaba en moto, Cristian Graf aparentemente arreglaba motos. Era electricista. Era electricista y arreglaba motos, y más allá de ser compañeros de colegio, lo que los unía era la pasión por las motos. Y creen que algo pudo haber pasado con alguna moto que derivó en esa situación. Recordemos también que estamos hablando de gente que está recordando lo que pasó hace 40 años, ¿no? Y que estamos hablando de 2 chicos. Sí. O sea, era electricista, pero tenía 15 años. Sí, por supuesto. O sea, claro, no es que era electricista matriculado, pero trabajaba en el arreglo de motos, digamos. Exactamente. Sí, no, decían de lo que fue en esa época, Armando, vivir todo eso. ¿A ustedes les cambió la rutina? Porque me imagino el miedo de sus padres de ver que uno de ustedes había desaparecido. La verdad es que no recuerdo que nos haya cambiado la rutina. Sí, no recuerdo que nos causó por un tiempo, digamos, el pesar de saber que teníamos un compañero que no estaba. Pero, digamos, las actividades siguieron. En sí, no recuerdo que hayamos modificado nada. Qué bárbaro, ¿no? Otra época realmente. Imagínense que desaparezca un chico y la vida sigue como si nada, ¿no? Porque realmente era de eso no se habla. Tremendo. Nos hace reflexionar mucho sobre esa época, sin duda. Totalmente. Sí, Franco. Sí, de hecho, perdón, uno de los lemas de la dictadura era, ¿sabe usted lo que están haciendo sus hijos en este momento? Es decir, esa era una pregunta que viene a cuento, por cierto, porque sobre responsabilizaba siempre a los padres. Y eso de la mano, digamos, eso como narrativa social, de la mano con una respuesta institucional
constitucional que era fuga de hogar. Exacto. Claro. Concatenada una cosa con la Por eso otra. es tan importante, Estaba como dice preparado Armando. para eso. En ¿no? algo Estaban anda. pre- Por No eso podían es preguntar otra importante. cosa. Era esto y Eso. punto. Y aparte, Armando, la policía en ese momento, esto es también muy importante, no era la policía que es hoy. Digo, todavía las fuerzas de seguridad en la Argentina estaban integradas por personas Claro. que habían formado parte de la dictadura. Para- Absolutamente. No, Perdón. ni tan siquiera rémoras, digamos, Claro. eran los mismos funcionarios. Perdón. No solamente la policía, también el Poder Judicial. El Poder Judicial Claro. también, Ellos se claro. mantenían los mismos jueces. Claro. Totalmente. Sí, Ahora, Martín. fíjense cómo es esto, sin criticar a nadie, ¿no? Pero amplío algo que dijimos, pero se está dando una especie de pelea en la justicia en este momento por quién se queda con la causa. Ah, ¿sí? Sí, ¿por qué? Apareció una fiscal de menores que dice, momento, si el posible asesino tenía 15 y la víctima tenía 16, esto me corresponde a mí. Así que le están pidiendo la causa al fiscal López Perrando desde la justicia de menores. Y el fiscal López Perrando dice, no, esta Bueno, son causa mayores. la investigué yo desde el principio, esta me corresponde a mí. Vos fijate a veces hasta dónde llega, ¿no? La situación es que ahora se están peleando por ver a quién le queda la causa, porque imagínate que claro. esta causa tiene una repercusión que todo el mundo le gustaría ser el Es ir fiscal por de el esta bronce, causa, ¿no? Es ir por el bronce. Exactamente, pero el que Bueno, lo y investigó un fue López fiscal que hasta Perrando. ahora investigó muy bien. Investigó muy bien, pero de la justicia de menores dice, me interesa esto de que Cerati salía en los medios Bueno. y le están pidiendo la causa. Martín, ¿sabes qué? Me gustaría agregar, en relación con esto que hablábamos respecto de lo que dijo, digamos, el Instituto Argentino de Antropología Forense. Vos ayer contabas que se había encontrado que había una de las costillas, la Sí. cuarta costilla, creo Sí. que era que tenía una Que creían lesión. que ahí estaba. Exacto. sí, Lo que me dicen la es, cuchillada. no podemos saber, o sea, eso se sabe claramente que fue antes de que muriera, no es que es una lesión post-mortem. Punto 1. Eso es muy importante, porque ayer no sabíamos si esos Sí, cortes tenían que ver con sí. el desmembramiento. No, claro. Después habría otra situación vinculada con el posible, eventual desmembramiento, que sería la parte, digamos, de la cadera, de la cabeza del fémur, que sí eso podría ser por esto último. Pero que no está confirmado, sí cuándo fue, pero no está confirmado que esa haya sido la causa de la muerte. Claro. Digo, es un detalle para considerar respecto de cuál fue el, digamos, Lo que la pasa es que cuestión, me imagino que la metodología. con estos restos óseos no se puede, ¿no?, saber la Mira, causa de la esto. muerte, salvo que sea realmente una lesión en alguno de esos huesos. Pero ¿no? sí. Claro. Tendría que ser. Aparte No, porque no lo sé. noté en los tejidos blandos como Claro. para poder saber si efectivamente la puñalada le afectó algún órgano o algo por el Claro, estilo. si fue en el corazón, no lo Absolutamente, sabríamos. no lo tenés. exacto. Pero sí lo que me decían es que es muy difícil, ya creo que lo comentamos, pero ellos lo corroboran, que esto lo haya hecho una sola persona. Claro. Claro. Totalmente. Ese es Eso- el eso cuestionamiento es que yo me planteaba como abogado, ¿no? Porque pongámosle esta relación con el otro chico de 15 años. Tampoco sabemos si pudo haber sido la madre, el padre de ese chico, que estaban también en la casa, o sea, no sabemos nada. Y también en defensa de esta persona te dice, no, mira, no fui yo. Fue mi mamá o fue mi papá que está fallecido. ¿Entendés? Va a ser Claro, muy hoy- difícil hoy todo. pueden Bueno, la mamá unirse no está entre totalmente. todos. No, por eso, pero igual tiene una edad que... Sí. Qué fuerte, ¿no? Que las dos madres están vivas. Sí. Las Las dos dos madres madres, están vivas. exactamente. Y ahora edad parecida. te sumo un dato con esto. Están averiguando si alguien de esa familia se opuso a la construcción del edificio. Si alguien... Claro. Porque de hecho la presentó casa no la alguna- vendieron nunca. Nunca. Por eso si alguien presentó alguna oposición, alguien de la familia Gras presentó alguna oposición a que se realice esa construcción. Claro. Yo creo, igualmente, vamos a suponer que presentaron, que sabían que iban a construir ahí, que el cuerpo estaba ahí, o sea, es rarísimo que se hayan arriesgado, ¿no es cierto? A dejar que construyan. tal También cual. pudo haber sido que el cuerpo estuviera enterrado más profundo y que con el tiempo se haya ido... no sé. Digo, Después con el de 40 movimiento del años, suelo Tal vez de también. 40 años no lo tenés presente todos los días y en algún Puede momento... ser eso, ¿no? Ayer Sí. pensaba eso, Como cómo, Sí, cómo, naturalizar. la gente se autoconvence de las cosas y que por ahí hasta olvidaron lo que hicieron. Pero Sí, vos cómo crees, se Mariana, construye que lo una pueden red de haber silencio. olvidado. Yo no podría vivir nunca con eso en la conciencia, sabiendo encima que están en el jardín. Me imagino la gente que pasó y que vivió en esa casa, ahora sabiendo que tenían, ¿no?, el Y cuerpo será el de un único. chico muerto violentamente. Digo, tiene todo un contexto No, esto a lo mejor hay tremendo más. Muy para complejo. vivir ahí, ¿eh? Hay más, tal vez. ¿Será la única persona? Yo también Eso es pensé lo mismo. verdad, Porque yo ¿no? lo pensé ¿No también. van a Yo hacer también más lo pensé. investigación? Yo creo que se van a hacer más Sí, excavaciones, es por ahora verdad frenaron. eso. Por ahora frenaron, pero yo creo Porque que se acá van a hay un hacer más caso excavaciones. con una familia que estuvo buscando, pero mirá si hubo otras personas víctimas que no tenían un Ay, ni un había contexto y la pensado familia eso. falleció y demás.
Ahora, que fue un crimen, un asesinato precario es clarísimo. Digamos, el modo en el que está enterrado, lo decíamos ayer, hay que insistir en esto, la distancia, etcétera, dan cuenta, en efecto, que no se trataba de aparentemente, de profesionales del crimen o del homicidio, ¿no? Pero esto el paralelismo con los Pucho. Los Claro. Pucho tampoco. Arquímedes Pucho era una persona común y corriente que barría en la puerta de su casa y secuestraba. Pero ahí había un víctimas. plan, pero era un plan familiar. Pero no sabemos que hay un plan Acá familiar. pudo haber habido, sí. Esto, mira Mariana, perdón, pero este es el comunicado que en ese momento, en 1984, los pocos días de la desaparición, publican desde Excursionista. Queremos recordar a uno de los chicos más queridos de este plantel, que a mediados del año pasado desapareciera de su casa, ya había pasado un tiempo. Me refiero a Diego Fernández Lima, mi querido gallego, siempre te recordamos. Cada vez que nos reunimos en el vestuario para salir a jugar un encuentro por el campeonato o las finales, se juntaban las manos y nuestro esfuerzo eran por las dos cosas, por Excursionista, por el gallego y también el grito del partido final, cuando apretados en el vestuario, al grito se siente, el gaita está presente. Algunas lágrimas corrieron por mi cara al recordar aquel nene que llevaba a Montevideo años atrás y lo firma Daniel Viviani. Lo conoces, me imagino, Armando. ¿A Daniel Viviani? Sí. Sí. Desde Viviani falleció víctima de coronavirus, pero en la pandemia. Pero sí, él siempre se ocupó de las divisiones superiores y estuvo también en el fútbol infantil. Y se ve que lo recordaba, ¿no? Claro, Como lo que quería mucho. Hay gente que mantuvo su memoria viva y eso hace que también, porque entiendo que hay uno de los amigos, que no sé bien quién fue desde el exterior, que llamó y se comunicó con la fiscalía, ¿no? Claro, ese que está declarando ahora. Está declarando ahora, Exactamente, está declarando por ahora. Zoom. De la NET 36. Porque fue el amigo el que dijo, pará, yo lo conozco a Graf, también conozco a Diego, o sea, claro, yo sé que ellos se conocían y ese testimonio fue clave. Clave, por eso ahora es importante la ampliación que está haciendo, donde está contando más detalles de cómo era esa relación. Hay una inmobiliaria que se llama Daniel Viviani que justamente opera en esa zona. Ah, ok, claro. Tal vez sea de Toda familiares. gente del barrio. Que es toda gente del barrio. Ese era un barrio de familias alemanas. Sí, barrio alemán. Un barrio alemán. De hecho, la construcción Por eso el apellido de la familia. De hecho, la construcción que tiraron abajo era de una estética así germánica, digamos, porque donde van a construir un edificio. ¿Y qué sabemos de esta familia, de la familia Graf? Se sabe que eran dos hermanos, padre y madre. El padre falleció, la madre vive todavía en ese chalet, va a ser llamada a declarar. La hermana vive en el sur del país y Christian Graf vive en la zona. Nunca se fue de la zona. Nunca se fue. O sea que la madre al vivir ahí vio todo esto, vio que sacaban los y aparte ellos restos están ahí desde la década del 70. O sea que está... Desde años antes de que desapareciera... Años antes del crimen. Vivía toda la familia junta, después cada ¿Cuál uno habrá se fue. sido la reacción de esta señora, no? Me da muchísima Y curiosidad. por lo que vemos, tal vez tuvo la intención de tapar la cagada que se podría haber mandado el hijo, si fue él. Evidentemente hubo ahí una Evidentemente complicidad y hubo un una intención encubrimiento de parte de y hay todos. que ver también si ellos intentaron, insisto, frenar esa construcción porque sabía que iban a excavar. Y que, ¿Vos tenés o ese por ahí, dato? Que yo tengo quisieron ese dato frenarlo. de que intentaron. También sabes qué pudo haber pasado, Mariana, que creyeron que ya no había nada. Exacto. Claro, Dijeron 40 años después ya pasó, no hay nada es acá. verdad es. No todo el mundo sabe el tiempo en el cual se degrada un cuerpo humano. Qué bárbaro. Gracias, Armando, por tu testimonio. Te agradezco mucho. No, por nada.